El suelo de La Paz no siempre fue de concreto y asfalto. La naturaleza prevalecía y ejercía su papel en el ciclo de la vida. Hoy, los centros urbanos le han dado la espalda a la naturaleza, pero ante este problema hay esfuerzos a nivel global y local para regresarle al suelo sus cualidades naturales. El reporte anual de la ONU Habitat de 2007 dio cuenta que por primera vez en la historia de la humanidad, el 50% de la población global vivía en zonas urbanas. Actualmente, en México, el 79% de la población vive en ciudades, según el INEGI. Esto ha resultado en el crecimiento de la mancha urbana, casi siempre desordenada y sin tomar en cuenta a la naturaleza. La tierra, las dunas, los arbustos, árboles y humedales han sido borrados de la superficie y se han tapizado con asfalto y concreto como símbolos de progreso. Se ha construido la idea de que una ciudad debe darle la espalda a lo natural, que las plantas y los espacios verdes son del campo y no de las ciudades. Pero ese paradigma nos está generando daños a sus habitantes. ¿Te has preguntado cómo era el territorio de La Paz antes de que se expandiera la mancha urbana? ¿Será posible regresar las cualidades que tenía el suelo de esta ciudad antes del asfalto y el concreto? ¿Qué beneficios nos daría hacerlo y qué pasaría si no hacemos nada y seguimos borrando los cardones, arbustos y otras plantas que todavía existen en el territorio? Esto es Contener la Paz, un podcast donde explicaremos qué son las infraestructuras verdes y azules y otras soluciones basadas en la naturaleza que pueden hacer de esta ciudad un lugar más sano y amigable para vivir. La Paz se ha visto transformada en muchas ocasiones. El historiador Pablo L. Martínez señala que la ciudad ha tenido 5 fundaciones y cada una ha modificado su territorio desértico. La actividad humana y los eventos naturales, principalmente los huracanes, han transformado esta ciudad. Yo nací en Sonora, pero me trajeron a vivir aquí a La Paz por un año cuando yo tenía alrededor de 3. Estamos hablando del 59. En ese año pegó un huracán bastante fuerte y devastó, digamos, en gran medida la naturaleza que los paceños habían logrado en toda la zona del malecón. Estamos hablando de que tumbó una gran cantidad de palmeras, benjaminas, etcétera, ¿no? Arrasó con toda la cosa de ahí. El evento al que hace referencia Amado Guadalupe Heredia, cronista de la ciudad de La Paz, es el huracán México, clasificado como categoría 4 y que tocó tierra en Cabo San Lucas el 8 de septiembre de 1959 y un día después arribó a La Paz, devastando su naturaleza y la poca infraestructura urbana que existía en ese momento. Y nuestra ciudad en ese entonces era una ciudad arbolada. Había muchos árboles por todo. Hay fotos por ahí bastante viejas, bastante antiguas en el archivo histórico Pablo L. Martínez, que nos dicen que esta era una ciudad con muchos árboles. Y había muchos árboles frutales. Tú encontrabas mangos, naranjas, guayabas, que al mismo tiempo que le daban sombra y frescura a la ciudad, también se aprovechaban sus productos. Entonces, toda la ciudad estaba llena. Aquí donde la zona donde yo me desarrollé de niño, era una huerta. Era la huerta del Cocol. Era una gran huerta de palmeras, con acapules y una serie de cosas. Ahora está el Bismarcito y tú volteas a ver y dices tú, es un terraplén que quedó ahí todo pelón. Y decía, ahí es donde jugué yo de niño, ¿no? Ahí teníamos lianas, correteábamos iguanas, teníamos tortugas, etcétera, ¿no? O sea, era una vida diferente, había mucho contacto con la naturaleza. El verano y parte del otoño en La Paz supone un reto para quien llega de otro estado del país e incluso para quienes nacieron aquí. Las temperaturas cercanas a los 40 grados durante más de 3 meses sofocan el ambiente y en la actualidad cuesta trabajo imaginar la vida sin tener aire acondicionado. Pero no siempre hubo esa necesidad, quizá porque tampoco había tanto concreto en las calles. Con más cemento y con menos árboles, ¿no? Porque si hubiera mucho cemento, pero también tuviéramos muchos árboles, quizás lográramos tener un poco de equilibrio en ese sentido, pero no, tenemos mucho cemento,
muchos techos y pocos árboles, ¿no? Porque contamos digamos las calles y los techos a las casas. Yo creo que no había casa en La Paz que no tuviera un catre. Además de tu casa, de tu cama, tenías tus catres. Entonces, ¿qué hacías? Sacabas el catre y lo ponías en la banqueta y ahí dormías. Y no había nadie que te molestara, no había que te diera la lata ni nada. Tú dormías ahí, te levantabas y guardabas tus cosas y catre, ¿no? Y igual lo subieras al techo, subías alguna, no sé, una colchoneta, alguna cosa, y dormías en los techos, así pasabas el verano. Porque sabías que podías hacerlo sin que lloviera, a menos que tuviéramos una amenaza de huracán. Pero fuera de eso, nada. Y era muy, yo siento que no eran tan extremos los calores. A pesar de que no era una ciudad que tuviéramos una infraestructura muy completa, estoy hablándote de los 60s, estoy hablándote de los 70s, no tuviéramos una infraestructura muy completa, sí teníamos agua y nos podíamos bañar y podíamos refrescarnos muy tranquilamente, ¿no? Teníamos agua para cubrir todas las necesidades. No todas las casas tenían drenaje, había fosas sépticas, la mayoría tenía fosas, hasta que ya se construye, digamos, municipalmente lo que es los servicios de lo que es hoy el Zapa y empieza ya a instalar todos los drenajes en las calles y se empieza a pavimentar también las calles. Esa vegetación de la que habla Amado está en riesgo. Desaparece al mismo ritmo que se expande la ciudad. La respuesta que se plantea a nivel global, además de repensar los programas de desarrollo urbano y detener la expansión de las ciudades, es la creación de infraestructuras verdes y azules basadas en la naturaleza. De acuerdo con el Manual de Infraestructura Verde para Comunidades del Desierto Sonorense, publicado por la organización Watershed Management Group, las infraestructuras verdes son aquellas construcciones que usan sistemas vivos y naturales para proporcionar servicios ambientales, tales como contener, limpiar y filtrar agua de lluvia, crear hábitats para vida silvestre, dar sombra, refrescar calles y edificios, así como desacelerar el tránsito. Alejandra Campos, bióloga, maestra en ciencias del mar y limnología, ha estudiado desde hace 13 años el manejo integral de la Cuenca de La Paz y nos da más contexto sobre ellas. La infraestructura verde y azul se tratan de prácticas o de enfoques de diseño y de planeación, puede ser urbano o en otras partes del territorio, que nos ayudan a restablecer las condiciones necesarias para sustentar la vida. Para contextualizar un poco, imaginemos, todos podemos ver cómo las ciudades son los espacios del territorio donde hay más habitantes, ¿no? Entonces las ciudades están en constante crecimiento. Si tú ves un territorio antes de ser poblado, pues tiene un montón de propiedades como son suelos, arroyos, vegetación, ¿no? Y cuando empezamos a poblar las ciudades, empezamos a poner cemento, construir distintos tipos de infraestructura que le llamamos infraestructura gris, ¿no? Son todas estas construcciones que son útiles, pero al mismo tiempo impermeabilizan el suelo y también nos quitan todos estos elementos naturales como son árboles o arroyos, canalizan arroyos, que son extremadamente importantes para sustentar la vida. Recordemos que en realidad la vida se sustenta por parte de muchos sistemas que interactúan entre sí. Entre ellos son el agua, la vegetación, el intercambio atmosférico, entre otras cosas. Cuando Alejandra Campos menciona infraestructuras azules y verdes, precisa que las azules están diseñadas para el manejo de agua, como la captación y retención. Y un ejemplo de estas infraestructuras son las zanjas o los llamados jardines de lluvia. Por su parte, la infraestructura verde se enfoca en temas de vegetación. Ambos tipos de infraestructura conectan estos sistemas que se han visto interrumpidos por el mal entendimiento del desarrollo urbano y le regresan el equilibrio a la naturaleza. Al tratarse de sistemas, no es solamente como cuadritos o cajitas, ¿no? Sino en realidad nos traen tantos beneficios, tanto ambientales como sociales, ¿no? Está comprobado que los beneficios sociales que trae tener vegetación, vida y más agua son inmensos, sobre todo en ciudades áridas, donde si tienes solamente planchas de cemento o
espacios desprovistos de suelo o de plantas, pueden tener altas temperaturas y esas altas temperaturas pues hacer que las personas no salgamos de nuestras casas. Pero no solo los seres humanos nos hemos beneficiado con este tipo de diseños. En La Paz habitan insectos, aves, reptiles e incluso mamíferos que antes tenían mayor presencia en la zona urbana. Es impresionante y invitaría a las personas que nos están escuchando a que observen su jardín o observen los lugares en donde hay vegetación, ¿no? Inmediatamente cuando empiezas a tener como un pequeño jardín o árboles, de hecho en La Paz, por ejemplo, puedes ver hasta sapos en temporada de lluvia que estaban esperando tener un poquito más de humedad, o aves y lagartijas y distintos tipos de animales que también son habitantes de este territorio y también pues merecen tener ese espacio, además de que pues cumplen una función en este planeta así como todos y todas. Pero entonces, ¿se trata de plantar todo tipo de árboles y arbustos en nuestras banquetas, parques y patios? Porque, a pesar de que se ha intensificado el desarrollo urbano en La Paz, todavía es posible encontrar calles enteras con grandes árboles de nim, tamarindo o hule, por mencionar algunos, y algunas casas con jardineras frente a su entrada. Sin embargo, para que los árboles y jardineras generen beneficios al medio ambiente, lo que técnicamente se conoce como servicios ecosistémicos, deben cumplir algunas cosas específicas. Para comenzar, que estén conectadas con el suelo. Por ejemplo, una jardinera, por muy grande que sea, si en el fondo solo tiene concreto u otro material que no sea natural y permeable, no sería considerada una infraestructura verde. Y en el caso de los árboles y otras plantas, es importante que sean originarias de esta región, o que se adapten al clima, pero que no dañen a las especies nativas ni atraigan polinizadores invasores. Ella es Isel Gadar Aguayo, maestra en biología con posgrado en artrópodos y nos explica la importancia de regenerar el territorio con especies nativas y los problemas que ha provocado la introducción de especies invasoras. Lo que suele pasar es que la gente genera un gusto especial por las cosas exóticas, ¿no? Digo, a mí me encantan las jacarandas, pero no porque me encanten las jacarandas voy a plantar jacarandas aquí, ¿no? Porque no es su lugar. Entonces, por ejemplo, en la ciudad encuentras ceibas. Las ceibas son árboles hermosísimos originarios del sureste mexicano, no son del desierto. Tenemos también araucarias. La araucaria es este pino que está como en estratos, y la araucaria ni siquiera es mexicana, la araucaria es de la parte sur de Chile. Entonces, estamos hablando de especies australes que están en el desierto. Otro problema muy serio fue la introducción del pino salado. El pino salado lo introdujeron como una barrera de viento para los cultivos. Eso fue hace 60 años. La gente no sabía lo que estaba pasando con esta especie en particular, que más o menos fue lo mismo que pasó con el eucalipto. O sea, son especies altamente resistentes que se reproducen fácil y no necesitan muchos cuidados. Entonces, pues los introducen, los fomentan y ahora tenemos un problema muy serio con Tamarix, es el género del pino salado. ¿Y qué es lo que pasa con el pino salado, con el eucalipto y también con el nim? Estas especies, la gente dice, es que casi no necesitan agua para que crezcan y te dan sombra. Bueno, la noticia es que sí necesitan agua, necesitan mucha agua, pero son altamente capaces en extraer hasta el último mililitro de agua del suelo. Entonces, compiten, son muy exitosos y le ganan a las especies nativas en obtener agua del suelo. Si tú le quitas todo el agua al suelo, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un ambiente más salino, sobre todo en estas latitudes. Y si tienes un suelo más salino, por supuesto que cientos de especies nativas ya no van a ser capaces de crecer en este suelo salino. Entonces, tienes un problema de salinización de suelos por estas plantas. Y como explicaba anteriormente Alejandra Campos, la vida se sostiene de varios sistemas relacionados entre sí. Entonces, si el suelo se degrada, las plantas dejan de crecer y junto con ellas, otros seres vivos. Entonces, si tú quitas un agave, ¿no? Junto con ese agave se está yendo quien se alimenta de ellos. Murciélagos, avispas, abejas,
escarabajos, se van un montón de especies. Cuando tú desplazas a una, desplazas muchas especies en realidad. Y tan es peligroso el asunto que la segunda causa de extinciones masivas es el problema de las especies invasoras, ¿no? O sea, no es, hay solo un codito el que me traje. Es un problema muy serio. Los mezquites, el ciruelo de monte, el torote, el incienso, las matacoras, las chollas y los cardones son algunas de las plantas y árboles que Isel menciona como nativos y que se encontraban extensamente en la zona ahora urbanizada de La Paz. En el 2017, la Asociación Civil Sociedad de Historia Natural Niparajá publicó la Paleta Vegetal para La Paz, una recopilación de especies nativas y adaptadas al clima de esta ciudad, realizada por el doctor Alfonso Medel Narváez, y en la que se enlistan más de 100 opciones de setos, arbustos, cactáceas, enredaderas y otros tipos de vegetación óptimos para sembrarse en esta ciudad. Pensar en una ciudad restaurada implica reconciliarnos con la naturaleza, convivir con ella cotidianamente, dejar de tenerle miedo o incluso asco. ¿Qué es lo primero que haces cuando ves hormigas en tu casa o cuando ves un poco de pasto en la banqueta? Se han encargado de meternos fobia a los animales. Si hay un animal en tu casa, si tienes hormigas en tu casa es porque está sucia, ¿no? O, no sé, millones de cosas, ¿no? De si no barres las hojas de tus árboles es porque eres un puerco. Y no le dices, no, la verdad es que yo lo que estoy haciendo es un colchón de temperatura y es un colchón de humedad para que los bichitos puedan vivir y mi suelo esté nutrido. No, eres un puerco aragán que no limpia sus hojas. Entonces, si la gente le tiene mucha fobia a los bichos en general, no te digo que agarres a besos a una rata, pero no te dediques a fumigar a diestra y siniestra. No te dediques a llenar de veneno los pastos porque va a haber garrapatas. Bueno, sí puede haber garrapatas, pero también hay otros bichos que controlan las garrapatas y que no están adaptados al insecticida y las garrapatas sí. Entonces estás quitando un montón de animalitos que te funcionan como control biológico, que te ayudan a atacar a estas especies nocivas, pero las especies nocivas son altamente adaptadas a los insecticidas. Lo que pasa con el mosquito, ¿no? ¿Cuántos mosquitos se mueren y cuántas abejas se mueren? Y los mosquitos están súper adaptados a los insecticidas. Entonces es una carrera de insecticidas cada vez más fuertes para matar a mosquitos cada vez más fuertes y en el camino se están llevando entre las patas a miles de especies. Regresar las cualidades naturales al suelo urbanizado es una tarea retadora en todo el mundo y en zonas tan áridas como La Paz puede serlo aún más. Pero esta tierra cuenta con un elemento que la ha hecho permanecer a lo largo del tiempo: su gente organizada. Alejandra Campos nos recuerda cómo fueron los primeros acercamientos de La Paz con las infraestructuras verdes y azules. Mira, ese tema realmente me gusta porque creo que en La Paz hemos caminado de una manera entre orgánica, pero también muy completa hacia la infraestructura verde. Empezó con la sociedad civil, en donde ha habido distintos grupos que han estado interesados en ver cómo podemos retomar la naturaleza en la ciudad. Hace rato mencionabas el tema de dar la espalda a los seres vivos, ¿no? Pero también dar la espalda a la naturaleza, ¿no? Vivir en la ciudad no necesariamente tiene que ser igual a darle la espalda a la naturaleza. Podemos tenerla y coexistir, ¿no? Y en La Paz, al menos en mi conocimiento, desde el 2011-2012, distintos grupos ciudadanos estuvieron interesados primero en informarse y aprender otras prácticas, como por ejemplo la cosecha de agua de lluvia, infraestructura verde de Brad Lancaster. Brad Lancaster es una persona que tiene años experimentando en Tucson y vino a La Paz y nos dio distintos talleres, nos mostró cómo hacer esas prácticas en las calles y lo hicimos juntos y juntas. Un componente muy valioso en La Paz es que los pasos que hemos dado los hemos dado como comunidad. Nace y ha sido detonado por parte de grupos organizados, pero cuando tú asistes a alguna plática de plantas nativas o de cosecha de agua de lluvias,
puedes ver personas tan diversas con ese interés. Y creo que es un componente súper importante que la comunidad sea copartícipe y co-creadora de este tipo de infraestructura. En 2023, CTS, consultora especializada en gestión integral de ciudades y realizadora de esta serie de podcasts, publicó la agenda Contener la Paz para implementar una red de infraestructura verde y azul y planteó el objetivo de que en 30 años, al menos, el 30% del suelo urbanizado en esta ciudad cuente con este tipo de intervenciones. No es una visión aislada. En diciembre de 2022, los países que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica plantearon como meta conservar el 30% de la tierra y los mares del planeta para el 2030. Imaginemos a La Paz como una ciudad internada en su propia naturaleza, donde ver abejas, murciélagos, pasto silvestre y tierra húmeda después de una lluvia sea posible. La velocidad del desarrollo urbano modernista es muy alta, pero La Paz tiene la fortuna de estar a tiempo para dirigirlo hacia un camino más sostenible. En próximos episodios te compartiremos lo que ya está haciendo el municipio y otras organizaciones civiles al respecto. Para la segunda entrega de esta serie, te contaremos cuáles son los alcances de la infraestructura verde respecto a la captación de agua de lluvia. ¿Es verdad que corren ríos subterráneos? ¿Cuánta agua limpia nos queda en La Paz? Esto es Contener la Paz, una producción realizada por CTS. La locución estuvo a cargo de Mariana Orozco y Luisa Castorena. Las entrevistas, producción y edición del audio fueron hechas por Juan Pablo Ramos. Síguenos en redes sociales como Contener la Paz y en nuestro sitio web www.contenerlapaz.org. Contener.